¿Cómo va a terminar el juicio de Keiko? Creo que va a terminar con una absolución. Además, le digo Francisco porque he litigado con esos jueces. Los 3 jueces del colegiado del caso Keiko son de los jueces más competentes y conocedores, no solo de litigación, sino además de derecho procesal penal en el Perú. ¿Puede el TC revisar cuestiones de tipicidad de un delito que se entendería que son del fuero penal? No. Hay casos excepcionales en que la justicia constitucional puede ingresar a revisar, por ejemplo, la subsunción de la conducta de un determinado tipo penal, pero sí se puede. Vamos a contestar esa alegación, que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus de Keiko debe ser una improcedencia, no una infundabilidad, una improcedencia. Improcedente porque Ni nos están... siquiera analizar el tema de fondo. De analizar el tema de fondo. Pregunta es, ¿cómo un juicio que demora 5 a 6 años puede ser compatible con la alegación de una amenaza inminente? Salvo que tú me digas que es inminente, que de acá a 5 a 6 años me vayan a condenar. Yo más bien haría otro enfoque. Benji Espinosa Ramos nos visita después de bastante tiempo en una entrevista jurídica. Él va a participar en el diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral que organiza el EP Pasión por el Derecho. Mayor información sobre este diplomado lo pueden encontrar en nuestra página web lpderecho.p. El tema que hoy vamos a analizar, el caso Cócteles, puntualmente el habeas corpus que se está comentando en diferentes medios de comunicación. Tenemos acceso a la información contenida en el escrito para que podamos examinar algunos argumentos interesantes, controvertidos que se han planteado y que eventualmente podrían ser resueltos por el Tribunal Constitucional. Doctor Benji, le doy la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP, luego de mucho. Francisco, luego de muchos años Sí. nos volvemos a encontrar. Yo te agradezco la invitación. Siempre es un placer este diálogo académico. Vamos a partir por explicarle a las personas qué es un habeas corpus de manera muy escueta, porque ya lo deben saber por la información que se ha estado divulgando en diferentes medios de comunicación, pero sobre todo hay que puntualizar que se trata de una vía subsidiaria, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? A ver, un habeas corpus es un proceso constitucional. Ujú. El Estado se funda en reconocer, por un lado, derechos. Tú tienes, Francisco, yo tengo, los que nos están escuchando y viendo, tienen derecho a la libertad, a la seguridad personal, a entrar y salir del país, a fijar residencia dentro del Perú o en el extranjero. Cuando esos derechos que la Constitución reconoce son violados, sea por acción, conducta activa, o por omisión, conducta pasiva, por alguna autoridad u otra persona, es que se activa el escenario de los procesos constitucionales. Y entonces, uno de los procesos constitucionales subjetivos o de tutela de derechos es el habeas corpus. ¿Para qué sirve el habeas corpus? Para proteger a través de un proceso constitucional una libertad o la seguridad personal que están siendo o violadas o hay una amenaza cierta e inminente de que vaya a ocurrir su violación. O sea, el acto lesivo en el habeas corpus es o bien la violación de la libertad o derechos conexos o bien la amenaza contra ellos. Correcto. De la lectura de este habeas corpus que ha presentado la doctora Juliana Loza, en el que eventualmente va a tener un impacto directo en el caso Cócteles, hay una serie de argumentos muy interesantes, lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Porque lo que se cuestiona allí es una resolución que declara infundada una improcedencia de acción, ¿no? Una excepción de improcedencia de acción. Es decir, eventualmente, hace algún tiempo atrás, la doctora Juliana Loza cuestionó la tipicidad del delito de lavado de activos en la acción criminal. Dijo, son atípicos, ¿no? No se configura. En el caso de la señora Keiko Fujimori, le rechazaron eso, le dijeron, no, señora, sigamos. Entonces, eso es lo que en principio, en buena cuenta, se está cuestionando en esta demanda de habeas corpus que eventualmente puede resolver el Tribunal Constitucional, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede el TC revisar cuestiones de tipicidad de un delito que se entendería que son del fuero penal? No. Hay que recordar una fórmula que hizo famosa el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que es la celebérrima fórmula Heck. La fórmula Heck consiste en que los hechos, las pruebas y la tipicidad penal son asuntos de la jurisdicción penal ordinaria. Para que nos entiendan mejor, eso es un asunto que tienen que resolver los jueces que están juzgando a Keiko, porque el alegato de la defensa de Keiko es, acá se viola el principio de legalidad, no hay delito de lavado de activos. Esto
que la fiscalía dice que es delito, no lo es, porque se le está juzgando por hechos que en su momento no estaban establecidos como delito. Me refiero al delito de financiamiento ilegal o prohibido de partidos Sí. políticos. Entonces, eso viene después. Entonces, no puede haber pues una ley ex post facto, no puede haber una aplicación retroactiva hacia atrás de la ley. Ese es el argumento. Sí. Ese argumento ha sido expuesto en el juicio de Keiko, pero está planteado por escrito también ante el Tribunal Constitucional. Claro, me dirán, pero doctor, acá se dice otra cosa, acá hay otros argumentos, hay otros elementos. Si quitamos lo adjetivo, lo accesorio, ustedes van a ver que en lo principal tenemos un litigio que se plantea con el argumento de que no hay delito ante los jueces penales que ven el juicio y ante los jueces constitucionales del Tribunal Constitucional. Yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus de Keiko debe ser una improcedencia, no una infundabilidad, una improcedencia. Improcedente O sea, porque ni nos están, siquiera analizar el tema de ni fondo. analizar el tema de fondo, nos están pidiendo que nos convirtamos en una cuarta instancia penal y el Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia penal. Aplicamos la fórmula GEC, auto de improcedencia del habeas corpus. Ahora, ¿merecería una vista de la causa? Podría ser, por el derecho a ser hoy, podría ser. Pero creo que el destino será ese. ¿Y por qué lo digo? Porque el Tribunal Constitucional tiene una línea homogénea y consolidada de un cuerpo jurisprudencial que establece que cuando en un habeas corpus lo que se discute es no hay delito, no hay responsabilidad, la prueba no es suficiente, la respuesta del TSE, ese es un asunto que a mí no me corresponde. Ese es un asunto que le corresponde a los jueces ¿Le penales. correspondería si acaso eventualmente condenaran a Keiko Fujimori? ¿Allí sí podría acudir al Y sí, tribunal? por supuesto, porque Pero- hablábamos ahora de la fórmula subsidiaria. Ya, pero alguien podría decirte, la defensa de la señora Keiko podría decirte, Benji, pero voy a esperar a que la condenen para recién acudir al Tribunal Constitucional, cuando puede que haya una afectación inminente a la libertad de la señora Keiko Fujimori. Con lo cual entramos a otro análisis. A ver, el primer análisis es la subsidiariedad, es decir, el proceso de habeas corpus, los procesos constitucionales en general, se activan cuando el proceso ordinario no da una fórmula, un ámbito de protección al derecho. Si es que en la justicia penal todavía no se ha determinado culpabilidad o no, pues claro, una opción es que la condene, pero la otra opción es que la absuelvan. Y si la absuelvan, ¿van a ir al TC? Ya no. Uno. Dos, vamos a la configuración del acto lesivo. ¿Qué se está denunciando en el habeas corpus? Que no hay violación a la libertad, sino más bien amenaza a la libertad de Keiko. Claro, no podría decir si hay violación hoy, porque Keiko está libre, no está presa. Pero doctor, estuvo 2 veces presa, sí estuvo 2 veces presa, pero hoy no está presa. Por tanto, cuando planteas el habeas corpus no puede decir hay Esto- violación a la libertad. Eso sí está descrito, de hecho, en el habeas Como corpus. antecedente. Como antecedentes, de hecho. Y de hecho, como antecedentes, si se puntualiza que hubo una vulneración. Pero sobre esos casos puntuales no tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional, porque ya se tenía que sustraer de la materia. Por supuesto, porque, a ver, lo que hay que entender es que cuando uno presenta un habeas corpus hoy, hay que verificar hoy la situación. ¿Keiko está presa o está libre? Está libre. Por tanto, ¿puede denunciar violación a la libertad? No. Segundo, si no hay violación a la libertad de Keiko, entonces, ¿qué habría? Lo que se está alegando es una amenaza cierta e inminente contra la libertad. Ahora, yo te voy a exponer lo que dice el TC y te voy a exponer mi punto de vista, que es distinto al del TC. Según el Tribunal Constitucional, no hay amenaza cuando hay acusación fiscal, porque tiene una doctrina consabida y reiterada de hace décadas en donde dice, hay que distinguir actos postulatorios de la Fiscalía y actos decisorios del juez. Una acusación fiscal, que es la que ha llevado a juicio a Keiko, que ha sucedido el autoenjuiciamiento, es un acto postulatorio. La Fiscalía pide pena, la Fiscalía quiere que a Keiko le encarcelen, pero la Fiscalía no decide, son los jueces. Por tanto, el TC, aplicando su doctrina reiterada, nos diría, un momentito, acá no hay amenaza, porque es un acto postulatorio de la Fiscalía. No se configura como una amenaza cierta e inminente. Pero yo te voy a exponer mi punto de vista. Yo creo que ese criterio es equivocado. Yo creo que si analizamos bien, una acusación fiscal puede representar una amenaza a la libertad. Ojo. Por tanto, creo yo que la improcedencia del caso Keiko Fujimori, su habeas corpus, no es por un asunto de amenaza.
por un asunto de amenaza, yo iría al fondo. El asunto es un asunto de que el TC no puede ser una cuarta instancia penal, que es otro asunto. Son dos Ujú, criterios distintos. ujú. ¿Por qué esa posición, por qué no estás de acuerdo con esa posición del Tribunal Constitucional? Porque, ¿En qué casos claro, la acusación podría sí porque, contemplar eso? porque la acusación genera el juicio y el juicio puede preceder a la condena. Entonces, vamos al concepto. El concepto es amenaza cierta. La amenaza cierta, ¿qué cosa quiere decir? Una amenaza que sea real y no fabulada, no imaginativa, Mm, no ficcional. Entonces, la acusación te llega, la acusación contiene un pedido de pena. De hecho, la acusación es una petición de pena. Es un pedido para que te encierren, para que te declaren responsable, para que pierdas tu libertad. Entonces, ¿me vas a decir que la acusación no es una amenaza cierta a la libertad? Lo es. Vamos a analizar lo segundo, inminente. ¿Qué ha interpretado el Tribunal Constitucional sobre el concepto de inminente amenaza? Ha dicho que es una afectación a libertad mm, que está pronta a ejecutarse o que va a empezar a ya. ejecutarse. Ahí quiero Ya. hacer una pausa estratégica, ya entendí la idea. Ujú. Entonces alguien podría decir, fíjese, la defensa de Keiko Fujimori en el habeas corpus plantea de que hay una amenaza inminente, ¿no? Pero también ha dicho de que el caso probablemente dure 10 años, de que el juicio oral dure 10 años. ¿Eso no es una contradicción? Claro, eso es lo que se dice, O más de 5 aproximadamente, pero claro, no hay, es lo ¿hay que se, inminencia? claro, es lo que se conoce en latín como la incontradictio in terminis, es una contradicción en sus propios términos. Claro, pues si tú dices, este juicio que tiene más de 2.000 testigos, Mm, tiene más de 5.000 mm, documentos y se está avanzando 2 sesiones por semana, y no todo el día, sino una sesión claro. matinal o vespertina, si hacemos el cálculo así, digamos, creyéndonos que va a avanzar la justicia como flash o a paso de libre y no de tortuga, diríamos que por lo menos tiene 5 a 6 años. Eso es lo Sí. que yo he estimado. Creo que es una estimación razonable, Ujú. Primera instancia. primera instancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un juicio que demora 5 a 6 años puede ser compatible con la alegación de una amenaza inminente? O Claro. sea, salvo que tú me digas que es inminente que de acá a 5 a 6 años me vayan a condenar. Ujú, Yo más bien haría otro enfoque. Yo, por ejemplo, lo que diría es, la inminencia no está en el transcurso del juicio. La inminencia la tomaría desde otro enfoque. ¿Cuál sería el enfoque? Que ya existe una acusación, que la acusación está saneada, que la acusación está admitida y que el juicio ya empezó. Y si los jueces quieren, yo haría otro enfoque ahí, ujú. aplican la ley. ¿Qué cosa es lo que dice la ley? Principio de continuidad, concentración de juicio. Tan pronto como empiezas el juicio puede acabar. ¿Qué es lo que pasa si es que el juzgado, por ejemplo, cambia las reglas y dice, ya no voy a ver este caso a unas horas, 2 veces por semana, me voy a abocar exclusivamente? ¿Qué es lo que pasa si se establece una resolución administrativa donde se da competencia exclusiva a este colegiado para cerrar el caso Keiko? Ya. Ahí sí sería inminente. Sí, claro, pero utilizo los argumentos de la Claro, ley, sí. porque la ley dice, Ujú, los jueces cuando conocen un juicio, tú sabes que entre una sesión y otra no puede pasar más de 8 días, sí. o 12 si es un caso complejo, para que no haya quiebre y responsabilidad en el juez. Pero el juez perfectamente puede hacer sesiones de juicio de lunes a domingo. Ya, Eso lo habilita la ley. pero claro, pero ahí podría alguien interponer un amparo por vulneración inminente al plazo razonable. No, porque el plazo razonable significa dos cosas. No te demores tanto en resolver y no lo hagas tan rápido. Pero al hacerlo tan rápido hay que hacerlo dentro del parámetro de razonabilidad. Si yo trabajo de lunes a domingo, de lunes a viernes, vamos a Sí. decir así, de 8 a 5 de la mañana, no hay problema. Pero si yo avanzo, como en su momento, tú sabes que había audiencias maratónicas en Ujú, el caso que tenían hasta la 1, 2 de la mañana. ujú. Si yo avanzo 8 de la mañana, 2 de la mañana, ahí sí hay violación del plazo razonable porque lo que estás haciendo es extremar los tiempos. O sea, plazo razonable significa ni te demores mucho ni avances tan rápido. Avanza con la mesura, la prudencia y la razonabilidad que el caso y su complejidad merita. Claro. Sin embargo, mira, en el habeas corpus hay extractos interesantes en donde se cita jurisprudencia que sí respalda la posición de que el Tribunal Constitucional de manera excepcional puede revisar la subsunción de la conducta en el tipo penal, ¿no? Justamente el tema controvertido aquí, si es que hay o no hay delito, dicho en sencillo, ¿no? Y se cita un caso, un habeas corpus resuelto por el Tribunal Constitucional en donde de manera literal se dice lo siguiente: hay casos excepcionales en que la justicia constitucional puede ingresar a revisar, por ejemplo, la subsunción de la conducta de un determinado tipo penal,
la dilucidación de la responsabilidad penal cuando se ha producido una violación de algún derecho fundamental o se ha afectado a la Constitución de alguna forma, lo cual incluye principios, valores, etcétera. Pero sí se puede. A ver, Con lo cual, si este criterio se mantiene, el Tribunal Constitucional sí podría archivar, podría declarar la nulidad de todo, que es lo que están pidiendo aquí. sí, a ver, vamos a contestar esa alegación. Ese tema del criterio excepcional no es otra cosa que un circunloquio, o sea, es un argumento circular, y voy a explicar por qué. Lo que se dice es, el TC sí puede entrar a analizar si hay delito o no, verificar la tipicidad. Ese es el argumento. ¿Qué dice el TC? Puedo hacerlo cuando se ve involucrado algún derecho o alguna violación a la Constitución de alguna forma. Y la pregunta es, cuando tú alegas que se viola el principio de legalidad, ¿el principio de legalidad es o no un derecho y garantía constitucional? Lo es, además de manera expresa. Por tanto, en ese juego de palabras tú podrías decir, en la medida que se está violando el principio de legalidad penal, que es un derecho constitucional, tu Tribunal Constitucional sí puedes entrar a analizar tipicidad. Es un argumento circular. Es decir, puedes ver si hay delito o no de lavado de activos porque se viola el derecho principio de legalidad penal. Como se viola el derecho principio de legalidad penal, puedes ver lo otro, una cosa con la otra. Un argumento circular. Yo creo que si superamos eso, hay que aplicar lo que se aplica siempre para el Tribunal Constitucional, porque de otro modo, ¿cuál va a ser el resultado para la audiencia, para la sociedad, para la opinión pública? Sobre todo a mí lo que siempre me preocupa es la predictibilidad del derecho. El Tribunal Constitucional no puede decir ahora sí, donde siempre ha dicho no. El no es no. Punto. A mí no me gusta su criterio, pero es su criterio. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional ahora va a cambiar el criterio de que una acusación fiscal sí puede representar amenaza cierta e inminente, que a mí me parece que es lo correcto, pero no lo ha dicho el TC, me parece que se tomaría como que se estaría utilizando el caso Quesco para cambiar las reglas. Eso sonaría muy mal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Podría haber un tema de abocamiento indebido en este caso? Es decir, que a lo mejor si los jueces del Tribunal Constitucional resuelven este caso de manera favorable a Keiko Fujimori, ¿puedan incurrir en esto? A ver, sí, hay que tener mucho cuidado ahí. Porque el caso aún no termina, no concluye. Claro, porque además, a ver, vamos a Estamos la en cláusula. alegatos de Sí, apertura. claro, recién está empezando. Es Recién lo está que se llama empezando. la fase inicial del juicio. O sea, recién se instaló, recién se identificó a los acusados, recién se le instruyó de sus derechos y recién la fiscalía expuso su acusación y los abogados, entiendo, están terminando de exponer un alegato de apertura. O sea, estamos en la fase inicial, incipiente del juicio. La cláusula constitucional que prohíbe el abocamiento indebido supone que ningún órgano, llámese Tribunal Constitucional, que fuere, puede abocarse una causa en trámite. Podría haber, hablo en condicional, podría haber un abocamiento indebido en la medida en que se identifique que el alegato quinta esencialmente ante la justicia penal ordinaria de los 3 jueces del colegiado es el mismo que el que se plantea en el TC. O sea, si tú me estás planteando una discusión múltiple frente a 2 instancias, palabras más, palabras menos, mutati, mutandi, cambiando lo que hay que cambiar. Si el núcleo de la alegación es el mismo, como yo creo que lo es, sí podría haber un abocamiento indebido. Por eso creo yo que acá hay que tomar pasos con pies de plomo y acero, paso por paso, detalle por detalle, hay que analizar las cosas con precisión de entomólogo. Y en ese contexto, ¿quién eventualmente castigaría a los jueces del TC por abocamiento indebido? El único control que tienen los jueces del TC, acuérdate que la Junta Nacional de Justicia no va para ahí, y es para los jueces supremos. El control que tienen los jueces del Tribunal Constitucional es el control del Congreso, que es un control político, esencialmente. Pero eso es lo que establece nuestra Constitución. Ahora, estas opiniones vertidas a través de esta entrevista son exclusivamente sobre el habeas corpus. Claro. No hemos conversado sobre la retroactividad, que son, digamos, temas pendientes en el juicio de caso Cocteles, ¿no? Exacto. O sea,
A ver, tú sostienes que es improcedente aquí, pero probablemente quisiéramos conocer tu opinión también sobre eso. Puede que sostengas que el caso de Keiko Fujimori no tendría lugar, Yo creo que el caso de la fiscalía no es sólido. Yo correcto. creo que Y crees que no este tiene habeas corpus es consistencia, improcedente. pero creo que es improcedente. Técnicamente lo es. Claro. Con lo Ok, cual, digamos, una cosa no tiene que ver con la por otra. supuesto. Ujú, Y creo que es importante aclarar, porque es importante que cuando hagamos una opinión jurídica, fijemos muy bien el punto, establezcamos muy bien el precedente y la línea jurisprudencial consolidada en un punto. O sea, ujú, lo que hay que defender es la seguridad jurídica, que es la predictibilidad del derecho, la igualdad ante la ley, que nadie debe tener privilegios ante la ley. Todos somos iguales. ujú, La cláusula de igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, los que merecen especial protección. Y tres, que es lo más importante, ujú. debido proceso para todos. Yo creo que cómo va a terminar el juicio de Keiko, creo que va a terminar con una absolución. Además, te digo, Francisco, porque he litigado con esos jueces. Los tres jueces del colegiado del caso Keiko, la doctora Mercedes Caballero, el doctor Max Bengoa, la doctora Naiko Coronado, son de los jueces más competentes y conocedores, no solo de litigación, Ujú, sino además de derecho procesal penal en el Perú. Entonces, la sociedad tiene la garantía de que hay jueces competentes y versados dirigiendo el juicio a Keiko. Creo yo que no hay delito, pero eso lo tienen que decir los jueces del Poder Judicial, no los del Tribunal Constitucional. No es un asunto de su competencia. correcto. De manera muy puntual, ¿constituye una inminente amenaza la pena de un delito? Es un asunto interesante. Yo creo que puede trabajarse esa teoría. La pena, o sea, yo cojo el código, busco un delito que tenga una pena alta, ¿no? Y te digo, constituye una amenaza inminente, habeas corpus. ¿Es correcto mi razonamiento? Podría hacerlo en la medida en que esa fijación de pena se establezca en punto a una posición fiscal. Aquí, por ejemplo, Por se ejemplo, ha sostenido eso. aquí me parece que 30 años, pena inminente en el caso de cócteles. me parece Amenaza que inminente. podría trabajarse bajo este punto de vista. ¿Qué es la pena? Es la consecuencia del delito. ¿Y qué es la pena en concreto para este caso? La pena privativa de libertad, que es un tipo de la Mm. pena, la más conocida, es básicamente la privación de la libertad. Entonces, es Pero una puede ser amenaza. inminente, Entonces, vamos a ese punto. porque puede ser absolución también. Puede ser absolución, pero digamos, la petición de pena ya genera una amenaza. O sea, si yo te digo, Francisco, te voy a golpear con Mm, un garrote, pero no tengo el garrote, probablemente tú creas que esa amenaza no se va a cumplir. mm. Pero si yo tengo el garrote en la mano derecha y lo estoy sujetando, y además lo estoy blandiendo, y te digo, te voy a golpear con el garrote, yo creo que la amenaza cambia. Ya, pero si me dices, te voy a golpear con el garrote en Si te digo, 5 en años. 5 años, ahí pasa la. Pero si yo te digo, yo puedo golpearte en menos de 5 años, en unos meses, yo creo que la inminencia está. Mm, Todo depende de la argumentación. A mí me parece que decir, el juicio va a demorar 5 años o más, y por otro lado decir, hay ujú, una amenaza a la libertad, es una contradicción. ujú. Bien, perfecto, Benji. Muchísimas gracias por tu participación en Un esta placer, secuencia de Francisco. entrevistas luego de bastantes años. Ojalá podamos tenerte más seguido por aquí para conversar sobre este, estos temas coyunturales o algunos otros que también vas a desarrollar en el diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral que organiza el EP Pasión por el Derecho y como de costumbre vas a ser docente en este diplomado. Yo te agradezco mucho, Francisco, te agradezco el EP, y si me permites, quiero hablar algo sobre el diplomado, algo muy Mm, cortito. Este diplomado reúne a profesores peruanos, entre ellos estoy yo. sí, Somos abogados litigantes, veo muchos buenos fiscales, veo muchos buenos jueces. Es lo que debe hacerse. O sea, hay que escuchar a todas las voces de la litigación. Al juez que dirige el juicio, al abogado que litiga, al fiscal que litiga. Pero además tiene una singularidad. Están trayendo tres grandes ponentes del extranjero. La profesora Carla Prat, que fue mi claro. profesora en la Academia de San Diego de Litigación, que además ha escrito mucho sobre litigación oral. Leonardo Moreno Holman, que es un profesor que difunde las técnicas de litigación, autor además de uno de los libros más famosos sobre teoría del caso. Y mi maestro, Alejandro de Castro González, que es la autoridad en Latinoamérica sobre el contrainterrogatorio. Creo que tener estos tres profesores junto a nosotros es un lujo que deben aprovechar los alumnos, así que tienen la oportunidad de inscribirse
para este nuevo diplomado Código Procesal Penal y Litigación Oral, que ahí estaremos. Y además, la malla de docentes es bastante plural. La doctora Juliana Loza, el doctor Richard Concepción Carguancho, José Domingo Pérez también va a participar como profesor en este diplomado, Gonzalo del Río Labarte, que también Gonzalo, que es participa, tremendo. tremendo Excelente. alegato de apertura, el Muy doctor bueno. Gonzalo del Río Labarte, el doctor Frank Almanza, Juan Carlos Portugal, entre otros docentes que van a acompañarnos en este diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral. Muchísimas gracias, Benji, por tu participación en esta secuencia de entrevistas. Gracias, Francisco. Queridos amigos, nos despedimos. No se olviden de compartir esta transmisión, este video con todas sus amistades, difúndanlo a través de grupos de WhatsApp para que la información desarrollada en este espacio de transmisión pueda llegar a más personas. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.